inicio, igual el caso clínico es en sí breve, porque igual pues mi área es salud pública, entonces para hacer un poquito de contexto, porque van a decir, bueno, pues estás en salud pública, ¿qué estás haciendo con este caso tan extraño, no? Yo trabajo también aparte de UABC, trabajo en Cruz Roja y he sido voluntaria durante bastantes años, entonces por eso es la situación que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, inicio, doctora. Sí, por ¿Sí, verdad? favor. Gracias. Ok. Entonces, ¿de qué se trata este caso? Es un paciente masculino de 42 años de edad y con antecedentes heredofamiliares desconocidos, antecedentes patológicos negados. Y ahorita vamos a ver la peculiaridad porque no conocemos sus antecedentes, ¿no? Entonces, les voy a contar que alrededor de las 6 de la tarde, 6:15, 6:10 de la tarde, acude a la institución donde les digo que laboro, pero en el área que no es en sí hospital, en donde este paciente solicita asistencia por presentar una herida cortante en cuello izquierdo, originado de un arma punzocortante, que ahora, ya después de la clasificación del incidente, se logró identificar por arma prohibida. Entonces, este pacientito pues fue víctima de un asalto con violencia, donde le quisieron despojar de sus pertenencias. Iba acompañado de su esposa, la cual pues ella resultó afortunadamente ilesa. Entonces, ella también la acompañó al sitio donde estábamos nosotros, ¿no? Entonces, este es el paciente, igual pues protegiendo la privacidad de él. Llegó caminando, ansioso, poco cooperador porque estaba igual muy estresado el asunto y con mucho dolor, mucha dificultad respiratoria cuando llegó, pálido y diaforético, ¿no? Entonces, a simple vista se observaba una hemorragia muy profusa. Pudimos retirar brevemente su mano donde él automático por pura instinto estaba haciéndose presión directa. Entonces, descubrimos un sitio de lesión con un corte de alrededor de 10 centímetros de longitud, con una profundidad totalmente desconocida por el tipo de hemorragia que tenía y el tipo de lugar, ¿no? Se mostraba alrededor aumento de volumen, originado también de la laceración de los vasos. Entonces, el paciente pues estaba en estas condiciones, así llegó a nuestra institución. Lo manejamos en la sala de espera y pues procedimos a hacer lo que es la función de primer respondiente a este paciente. Entonces, ¿por qué no nos vamos a centrar tanto en el caso? Porque igual vamos a ver el enfoque de la salud pública, ¿no? Entonces, vamos a ver algo sobre la violencia, ¿sí? En lo que es nuestro país, para darle contexto a este pequeño caso que se ve como muy aparatoso, pero el abordaje es totalmente prehospitalario. Entonces, esta situación de violencia, ¿sí? Hablando sobre su epidemiología y el enfoque en la salud pública, por mucho tiempo se estaba tratando de considerar, bueno, es un tema de salud o es un tema social, ¿no? Hasta que después de algunos años y algunas cooperaciones entre organizaciones mundiales, se dicen, no, sí, es un tema totalmente de salud pública, porque dicen, bueno, es un médico hablando sobre la violencia, pues esto que tiene que ver, pues tiene mucho que ver porque hay más en la ciudad donde nosotros estamos viviendo. Sabemos que las víctimas de violencia son el origen de muchas de las atenciones de salud en urgencias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la OMS, alrededor de casi medio millón de personas son víctimas de homicidio cada año a nivel global, ¿no? Entonces, hay una frase que viene muy interesante por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que dice, la violencia está tan presente que se la percibe a menudo como un componente ineludible de la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que se percibe erróneamente como algo que no se puede evitar, como algo que ya está en nuestra condición, ¿no? Que ya está en nuestros genes, ¿sí? Eso de la presión de la violencia. Sin embargo, pues nosotros sabemos que eso es totalmente al contrario, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la salud pública. Entonces, eh,
todo lo que es lesiones por violencia, ataques por violencia o víctimas de homicidios violentos repercute en la salud de las víctimas y en la carga que éstas imponen en las instituciones sanitarias. Entonces, todos nuestros sistemas de urgencias están saturados por lesiones, ¿sí? Que están hechas por agresiones, por ataques armados, por armas punzocortantes prohibidas, ¿okay? Por golpes, por víctimas de muchos tipos de lesiones, víctimas de abuso sexual, tanto de cualquier población, sea niños, ancianos, adolescentes. Entonces, a veces vemos a la víctima y no vemos alrededor de ella, ¿no? Todo lo psicosocial o su ambiente familiar que está afectado. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 niños ha experimentado abuso físico, sexual y o psicológico a nivel mundial en algún punto de su vida. Entonces, 1 de cada 2 niños es una cifra tremendamente preocupante, ¿no? Es enorme, sí, la mitad de los niños, ¿no? Ha sufrido algún tipo de abuso en algún punto de su infancia. Entonces, esto, si ustedes lo ven a largo plazo, pues repercute en la salud de ese adolescente y ese futuro adulto en la sociedad, ¿no? 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja y o abuso sexual en algún punto de su vida, siendo esto que no tiene injerencia en qué país vivas o en qué tipo de población te desarrollas, es a nivel mundial 1 de cada 3 mujeres. Y para tener un concepto, pues la edad en donde están más vulnerables ese tipo de violencias lo marcan 10 a 29 años, es la etapa poblacional donde suceden 84% de los homicidios y que las víctimas resultan ser hombres. Esto por el resultado de violencia debido a los diferentes grupos delictivos que puede haber en cada población, ¿no? Esto ha generado la necesidad de implementar planes de prevención de violencia. Muchos son a nivel nacionales y otros, por ejemplo, a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México participa en un programa de prevención de violencia, que el último vigente fue 2015-2018, en el que se reporta qué países y qué acciones han tomado cada uno para prevenir cualquier tipo, ya sea bullying en las escuelas, ya sea manejo psicológico o integral médico de la mujer violentada, la prevención del maltrato infantil, e incluso algunos países manejan la prevención del maltrato hacia el adulto mayor. Entonces, estos programas abarcan desde la Secretaría de Salud, abarcan los diferentes estratos de nuestras diferentes secciones gubernamentales en donde todos tienen que trabajar en equipo para poder hacer estas medidas de prevención, pues que se hagan acción, ¿no? Hasta ahorita, pues algunos programas muy específicos tal vez los han conocido como programas escolares o programas en los centros de salud donde se ofrece esa atención integral a las pacientes que han sido violentadas en alguna manera, pero igual pues tenemos un país donde tenemos alto conflicto, ¿no? Delictivo, siendo las siguientes cifras que ahorita les voy a presentar, ¿no? Entonces, la violencia como un problema de la salud pública, pues, porque es un problema de salud pública que tiene efectos negativos, no solo sobre la víctima, y eso es, si es que hay supervivencia, ¿no? Sino en la familia de la víctima o en los supervivientes que deja detrás de esos ataques, problemas psicológicos, socioeconómicos y de salud, ¿no? Entonces, la mayor incidencia ocurre en países con pobre o ineficiente sistema de justicia criminal. Entonces, ya que una víctima de homicidio por alguna conducta delictiva, pues deja atrás toda una familia, amigos y un ambiente social, ¿sí? Con problemas económicos, con problemas de salud, todo lo que tenga que ver con organización de los servicios de salud alrededor de la víctima del homicidio, alrededor de hasta organizar velorio, funeral, manejo de
cuentas. Entonces, todos esos estragos psicológicos sobre la familia, pues repercuten a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso lo vemos como un tema de salud global. Entonces, la violencia en sí, a grandes rasgos, sabemos que se puede predecir y se puede prevenir. ¿Por qué predecir? Porque podemos identificar conductas en las personas que nos den esos focos rojos o esas alertas, esa bandera roja, en donde nosotros podemos intervenir, ¿no? A nivel individual, hasta comunitario y social, para efectuar la prevención de la violencia. Sin embargo, pues a veces depende mucho el país donde se reside para poder alcanzar esta intervención. Entonces, por ahí el día de ayer, está muy interesante esa reseña del Universal, la violencia en México como un estilo de vida, ¿no? Como un modo de vida, hasta el punto de llegar a normalizar, ¿sí? Este tipo de situación, ¿no? Normalizar de que otra vez me llegó una persona con una herida de bala, ¿no? Otra vez me llegó otro paciente con una herida punzocortante, ¿no? ¿Y por qué? Porque es lo que se ve todos los días, lo que el médico ve todos los días, los psicólogos tratan a las familias o a la misma víctima, ¿no? Todos los días, entonces empezamos incluso en el área de la salud a normalizar y eso no debería de ser. Por ahí también salió en el 12 de febrero este pequeño documental de la BBC, si gustan revisarlo, sobre el COVID-19 y la violencia en México, y lo maneja como dos pandemias, ¿sí? Como si Tijuana estuviera invadida por dos tipos de pandemia, ¿no? La pandemia de la inseguridad y la pandemia del COVID-19. Y sigue el reportaje a dos paramédicos de Cruz Roja Tijuana, en donde son pareja, son unos conocidos, de hecho. Uno de ellos está transportando un paciente de COVID, mientras el otro está declarando fallecido a una víctima de homicidio, ¿no? Por riña entre dos bandas delictivas. Entonces, hasta allá, ¿no? Hasta a nivel mundial llegamos en las noticias en nuestra ciudad y pues estamos siempre en boca de las noticias donde somos una de las ciudades más violentas, ¿no? Aunque se ha tratado de negar. Sin embargo, pues las cifras ahí nos respaldan lamentablemente, siendo entonces que si analizamos las 10 principales causas de muerte en México, pues estamos justo a la mitad, ¿no? De violencia interpersonal o violencia de riñas o violencia de herida de bala, violencia con arma de fuego, todo lo que es agresión, lo manejamos casi quinto lugar, ¿no? De causas de muerte en México según 2019, casi 24, pero 24.5 creo que es la cifra por cada 100,000 personas han fallecido en México por esto, ¿no? Entonces, esto no es una noticia nueva, es una noticia lamentable que pues tiene mucho que ver todas las etapas educativas, de gobierno, y pues de eso no se trata esta plática, pero igual son los diferentes estratos que se manejan para que estemos en esta cifra, ¿no? Entonces, siendo número uno de todas maneras, pues lo que es enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad renal y el EBC, que también son las principales datos que manejan nuestras diferentes secretarías para poder tratar la causa prevenible, ¿no? En México, en el 2017, pues se reportaron casi 4 millones de delitos en todo el país, delitos de todo tipo, desde robo, homicidio, lesiones, privación de libertad, trata de menores, abuso sexual, violencia familiar. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con la medicina? ¿Qué tiene que ver con la salud pública? Pues el hecho de que el abuso sexual va a llegar y va a ser tratado multidisciplinario, la violencia familiar tiene un trato multidisciplinario, ¿ok? Las víctimas alrededor del homicidio, todos los familiares, toda la gente que también sale lesionada, es un trato multidisciplinario. Entonces, por eso es que se considera un problema de salud pública, ¿no? Entonces, durante el 2019 se registraron más de 36,000 homicidios en el país, y siendo de ellos, pues casi 3,000 homicidios en solo nuestro estado de Baja California.
declarándose el segundo estado más violento del país, y pues en el 2020 continuamos en el top 3 de homicidios, ¿no? En el estado pues, se registraron alrededor de 85, casi 86,000 delitos, entre ellos pues también cuestiones violentas, cuestiones que llevaron a la solicitud de una ambulancia, que llevaron a la solicitud de atención médica, que a largo plazo se solicitó tal vez ayuda psicológica o intervención en crisis psicológica, en donde pues esos pacientes se tratan de manera global, ¿no? Si nos damos más cerca a nosotros, en el 2020, pues tuvimos casi 30, casi 40,000 incidentes delictivos solamente en nuestra ciudad, en donde 2,297 fueron lesiones de diferentes. El punto es que cualquier cuestión de agresión o de violencia llevó a que esa víctima se convirtiera en un paciente, ¿no? Que se convirtiera en un lesionado, y se solicitó apoyo médico, se solicitó apoyo prehospitalario, se solicitó apoyo en el servicio de urgencias, y con esto se registran como lesiones, ¿no? En el 2005, en 2020 tuvimos alrededor de 2,005 víctimas de homicidio, 18 casos registrados oficialmente de acuerdo a la Fiscalía General del Estado como feminicidio, y 68 casos de violación a otros delitos sexuales, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisan los casos, pues todos son individuales, todos son únicos, con diferentes situaciones de apoyo o necesidad de apoyo psicológico, con diferentes complicaciones médicas, y interviniendo con todo lo que es el uso de nuestro sistema de salud actual, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar con todo lo que hemos vivido de esta pandemia, dices, bueno, ¿de dónde voy a meter esos 2,297 lesionados si tengo tanta cifra de COVID, ¿no? En Hospital General, por ejemplo, ¿dónde voy a tratar? Los sistemas de salud están saturados, y esto es lo que nos hace una doble pandemia en nuestra ciudad, lamentablemente. Entonces, regresando al caso clínico, ¿qué pasó con él? Aquí les presento la parte de adentro de nuestro centro de capacitación de Cruz Roja Tijuana. Este es un centro escolar, no es un centro de urgencias. Sin embargo, es siempre conocido que fue hospital en su momento hace muchos años, y es una base de ambulancias en zona centro, por lo cual llegan diferentes tipos de pacientes, casi todos pacientes de trauma o pacientes con heridas de arma. Entonces, se realizó primero que nada la activación del sistema médico de urgencias, y aquí es donde nos vamos al segundo problema de salud pública, que al llamar al 911, las líneas estaban totalmente saturadas, totalmente. Nunca pudo entrar la llamada, y esto es porque la noche pues estaba todo el sistema prehospitalario, todo el sistema de ambulancias estaba ocupado por pacientes COVID. Entonces, el sistema médico de urgencia se activó por otros medios. Afortunadamente, pues estamos en un lugar donde hubo ese contacto, esa facilidad de contactar al sistema del 911 por otras llamadas. Entonces, ahí se nos informó, sabes que no hay ambulancias, vamos a enviar policías, y vamos a enviar lo primero que podamos de primer respondiente, ¿no? En la evaluación inicial del paciente, se trató de asegurar, o se aseguró más bien la permeabilidad de la vía aérea, ya que la lesión pues está en un sitio muy preocupante para esto. El paciente sí tenía dificultad respiratoria hasta que pudimos estabilizar un poco. Sin embargo, vimos que no había un compromiso seguro de la vía aérea, afortunadamente. Iniciamos control hemorrágico inmediato con presión directa, con ocasión de apósitos. Obviamente, pues en ese momento no podemos intervenir de otra forma. Aseguramos una vena permeable con manejo intravenoso, nomás para que se pudiera tener a la mano una vía directa para colocar algún tipo de medicamento, y pudimos realizar algún tipo de interrogatorio dirigido. Sin embargo, el paciente, pues como les comentaba al inicio, estaba poco cooperador, igualmente con mucho dolor,
muy asustado. El paciente refería sentir objeto extraño, entonces todo era por el aumento de volumen que se registraba, ¿no? Debido a la hemorragia al sitio de lesión. Toda la información respecto al paciente fue obtenida por parte de su esposa y por parte de policía municipal. Afortunadamente llegaron muchos elementos de policía municipal, donde, pues como se registró que era un evento delictivo o una herida originada por un intento de asalto, pues interrogaron a la familiar, a la esposa, para poder tratar de ubicar, ¿no? Dónde fue el evento y tratar de encontrar al responsable. Ahí desconozco si tuvieron o no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, continuando, pues el sistema médico de urgencias sí terminó activándose bien. Llegaron los elementos de la policía y llegaron elementos de los compañeros de bomberos como primeros respondientes. Llegó una unidad, si mal no recuerdo, creo que de supervisión, donde no era una ambulancia, pero era una unidad equipada con lo primordial para poder realizar un monitoreo del paciente. Traían manejo de vía aérea avanzada y un monitor cardíaco que le pudimos colocar, por lo cual terminamos de establecer su vía intravenosa, tomar oximetría y signos vitales básicos, continuar para ver cómo estaba su ritmo cardíaco, y se preparó por si se necesitaba una vía aérea avanzada, ¿no? Afortunadamente con nosotros no lo tuvimos que aplicar. El paciente con oxígeno mejoró su dificultad respiratoria y se retiró estable del lugar, ¿no? Entonces el equipo de bomberos continuó con nosotros tratando al paciente, en lo que esperábamos que se desocupara algún tipo de ambulancia para poder iniciar el traslado. Entonces aquí nos lleva, como les digo, a la otra situación de emergencias, que es el sistema del 911, ¿no? Entonces, en el 2020 se registraron un total de 16 millones de llamadas reales al sistema del 911. ¿Qué quiere decir las llamadas reales? Son las llamadas en las que sí hay alguien en la línea, en las que sí hay una situación de emergencia o si hay una situación válida, y en los que sí pues, se puede brindar algún tipo de atención, ¿no? El resto de las llamadas, lamentablemente, todavía se hacen bromas al 911, al 911. Se registran jóvenes, jóvenes o adultos jugando, haciendo bromas o burlas o llamadas ficticias. Se registran llamadas obscenas y que no son de emergencia, ¿no? Como, no sé, quiero ver cuántos carros hay en la línea, o quiero pedir una pizza. Me dijeron por ahí los compañeros del C4 que les han llegado llamadas de esa naturaleza. Entonces, el fomento al buen uso del 911, pues es algo que se tiene que seguir en base a educación a la población, porque es uno de los problemas que satura el 911, y en estos casos de emergencias que nosotros no pudimos lograr entrar la llamada, ¿no? Y aún siendo que estábamos en medio de una pandemia, siendo que las ambulancias están ocupadas por pacientes reales, las llamadas están saturadas también por este tipo de bromas, ¿no? Entonces, 13.49% de las llamadas fueron para solicitar asistencia médica en el 2020, y aquí es donde regresamos al tema de la violencia. 58% de las llamadas al 911 a nivel nacional involucran seguridad pública. ¿Qué quiere decir seguridad pública? Pues robo, intento de secuestro, a lo mejor intento de asalto o asalto, todo lo que tenga que ver que estamos pidiendo auxilio por parte de la población, ¿no? Entonces, aún así, de las llamadas reales, pues llama mucho esa atención la asistencia, ¿sí? Porque una persona se siente en peligro, ¿no? Y en nuestro estado, igual el año pasado, ocupamos el quinto lugar en llamadas realizadas al 911. Nuestra población ocupa el quinto lugar de personas que solicitan algún tipo de asistencia al 911 a nivel nacional. 58% de esas llamadas fueron por causa de seguridad pública, imitando a lo que es la cifra o el porcentaje a nivel nacional. La mayor parte de las llamadas de los baja californianos es por seguridad.
25% es solicitando algún tipo de asistencia. ¿Qué quiere decir? Que sé que un ruido, o que ruido también lo que manejan fiestas, o manejan reportando al vecino, ¿no? La música en la madrugada, quejas de diferentes servicios, intento o robo, ¿sí? Robo de objeto o pertenencias o de vehículo. Y solamente 7% de todas las llamadas son solicitando servicio médico, ¿ok? Entonces, aquí, si lo vemos en un panorama más grande, pues reflejamos entonces cómo es nuestra incidencia delictiva, ¿no? En nuestro estado. El resto de las llamadas son cuestiones de protección civil y servicios públicos. Protección civil, pues, es todo lo que tiene que ver con incendios, problemas en carretera, etcétera, ¿no? Todo lo que involucra auxilio general a la población. Entonces, solo 7% de las llamadas al 911 son de servicio médico, que es algún tipo de paciente solicitando una ambulancia. Estas cifras pues se obtuvieron de la Estadística Nacional hacia el 911 de la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana. Entonces, con esto les voy a platicar algo sobre lo que es el sistema médico prehospitalario, en donde brevemente cómo funciona nuestro 911, pues en sí hasta a nivel nacional. Ahorita me concentro a nivel local. Cuando una persona marca, ¿sí?, al sistema médico de urgencias, se recibe la llamada por un telefonista, por un radiooperador en sí del 911, en donde se registra la hora de tu llamada, se registra el domicilio donde está sucediendo el evento, el nombre de la persona que está reportando el evento, y por medio de un sistema que se llama Centurión, se refleja ese reporte en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pueden responder a este tipo de llamado, ¿no? Entonces, a esto le llamamos tiempo de notificación, y el tiempo de despacho es la hora de enterado por el tipo de institución que va a responder a esta emergencia. Entonces, si es una emergencia médica, se maneja directamente a la institución que responde por medio de servicio médico prehospitalario. En nuestra ciudad, pues es en su mayor parte Cruz Roja Tijuana, ¿no? Entonces se maneja el reporte hacia los TUMS, o sea, lo que es el centro de comunicaciones, se llamó SECOM, y se registra la hora del despacho de la ambulancia, la hora de salida de la ambulancia de la base, la hora de arribo a la escena, ¿sí?, del incidente, a qué hora se inicia el traslado al hospital. Este es el tiempo en la escena, que quiere decir todo el tiempo que están los técnicos en urgencias médicas tratando, ¿sí?, al paciente, ofreciendo tratamiento al paciente, el traslado al hospital y la hora de llegada al hospital, donde aquí en adelante se maneja totalmente por el área de urgencias o el área correspondiente hospitalaria. Entonces, todo esto es un sistema complejo, en donde hay muchas áreas de oportunidad y muchas áreas de mejora, ¿no? Entonces, con esto, 98% de los servicios de emergencia son atendidas por Cruz Roja Tijuana, ya que se ofrece 13 ambulancias totalmente de servicio gratuito, en donde algunas son incluso únicamente unidades de primera respuesta, son 2 unidades UPRs que les llaman, en donde va una pequeña unidad, es como una camioneta pequeña, con códigos y señalización, y es manejada por un TUM avanzado o intermedio, técnico de urgencias médicas, un médico y a veces también un TUM básico o un enfermero, en donde ellos llegan al incidente como primeros respondientes para verificar la necesidad del envío de la ambulancia, o manejan el servicio como sistema avanzado de servicio prehospitalario, ¿no?, ya que lleva el médico y los diferentes medicamentos o intervenciones que puede hacer el médico y el TUM avanzado. Entonces, 3 ambulancias para toda nuestra ciudad, con todas las cifras que llevamos hasta ahorita repasadas, pues sí es bastante grande el panorama de mejora que podemos aplicar, ¿no? Ya que estamos viendo una población de más de 1,5 millones de habitantes solamente aquí en Tijuana, y pues con esto se registra una ambulancia por cada 120,000 habitantes, donde la recomendación internacional pues es una ambulancia por cada 25,000.
Con esto, el resto del porcentaje, pues son ambulancias de bomberos, son ambulancias privadas y algunas instituciones o asociaciones civiles privadas que también manejan algunas emergencias en la ciudad. Y manejamos el tiempo de respuesta. El tiempo recomendado pues es 8 minutos para poder que sea el despacho de la ambulancia, la llegada al tratamiento del paciente en la escena. Sin embargo, esto se alarga debido a las obvias condiciones, tanto geográficas de nuestra ciudad, la hora del tráfico, la gran población que tenemos, el tipo, ¿sí?, de emergencia que sucede, y más ahora que estamos en unos meses de pandemia donde el traslado de paciente por COVID-19 ha rebasado lo que es el sistema prehospitalario, que por sí estaba precario, ¿no? Entonces, estos tiempos, en lugar de ser o seguir los recomendados, pues estamos hablando en otros años, una media, un promedio de 14 minutos, más o menos 7 minutos, dependiendo de la hora y el día de la semana. Y hemos visto algunos cambios en los meses, de acuerdo a cómo ha avanzado los pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, estos tiempos de respuesta, el objetivo es mejoría. Hay muchos diferentes programas que a lo mejor luego podemos platicar de ellos, o algunos ya han escuchado que han ofrecido lo más que se puede de solución con lo poco que podemos obtener, ¿no? Entonces, uno de esos programas que es el sistema de telesalud desarrollado por su universidad en conjunto pues con obviamente la ayuda de lo que es C4 Tijuana, que es el Centro de Control, Comando y Comunicación y Cómputo, donde están todas las instalaciones del 911 y la Secretaría de Salud, en donde al recibir la llamada del 911, el operador, si se identifica que es un paciente de COVID-19, se manda inmediatamente esa llamada al sistema de telesalud, en donde hay médicos pasantes de servicio social y pasantes del área de psicología, donde ellos pueden filtrar estas llamadas, brindando asesoría médica y psicológica a distancia, brindando información sobre hospitales y clínicas de fiebre, información general de COVID y medidas preventivas y de aislamiento. Esto hace o provoca, aunque sea una poca desahogo de las llamadas del 911 y un desahogo de todas esas ambulancias que se pudieron haber enviado solamente por un paciente que a lo mejor estaba estable o que solamente ocupaba algún tipo de asesoría, ¿no? Entonces esas llamadas se resuelven y en caso de que se necesite el traslado, que sí se identifique si es un paciente grave, que es un paciente rojo, pues sí, se transfiere la llamada al supervisor del C4 y se continúa el despacho de la ambulancia. La ventaja es que la ambulancia ahora va avisada, ¿sí?, que es un paciente con potencial COVID-19. La ambulancia tiene, la tripulación, la posibilidad de prepararse con sus trajes especiales de aislamiento, su equipo de protección personal y con información detallada obtenida por el médico. Entonces, aún así hay ventaja, y al momento pues Telesalud desde abril ha recibido llamadas de los 5 municipios en donde se coordina con los diferentes supervisores para poder manejar el envío de las ambulancias, ¿no? Entonces, los compañeros médicos pasantes, pues ellos han estado rotándose. Hubo incluso tiempos en donde estuvieron 24 horas, ahorita están 12 horas al día en diferentes turnos, en donde se continúa el trabajo de desahogo para nuestros compañeros del sistema del 911. Entonces, pues esto también maneja ese problema de salud a nivel municipal, estatal, nacional, en donde el desahogo pues ya no nos alcanza, ¿no? Ya es un problema totalmente caótico de público, donde no tenemos ambulancias, en donde ya no hay servicios de salud, en donde los hospitales están agotados, y y pues esto ya involucra el descuido accidental o no intencionado de la población, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Fue atendido por personal paramédico de bomberos, llegó la unidad de bomberos que por fin fue desocupada y los compañeros ya tenían uno tras otro de casos manejados de COVID. Lograron desinfectar la unidad y pudieron acudir con nosotros. La atención del paciente, pues se ofreció que después de una hora, casi una hora, se pudo trasladar a recibir atención médica en un hospital local, que pudiera recibir este tipo de herida, porque actualmente, como identifican, pues el Hospital General, que es el hospital donde se recibe todo este tipo de lesiones y en pacientes que no tienen seguridad social o que no tienen algún tipo de afiliación, pues ahorita está totalmente lleno por pacientes con COVID, ¿no? Entonces, la distribución hospitalaria también involucró que el retraso de aceptar a este paciente en que no cualquier hospital, sino es una herida grande donde este paciente ocupa un quirófano, ocupa anestesia, ocupa vía aérea avanzada, en donde a lo mejor en una clínica pequeña pues no se pudo lograr. Desafortunadamente no les puedo contar el desenlace porque como bien es un caso prehospitalario, entonces lamento pues que no les pude contar el evento completo. A partir de que este paciente se retiró en la ambulancia, pues nosotros ya desconocemos cómo siguió. Se fue estable con herida controlada, su hemorragia bajo control, ritmo cardíaco bajo control. Entonces, esperemos que le haya ido bien, ¿no? Y pues en sí, esto sería todo. Nomás es para detallar que este es un caso pues de salud pública, en donde utilicé este ejemplo para ver algo más global, ¿no? Algo que a lo mejor es un tema que ya conocemos, que lo vemos, que estamos empapados totalmente, y no tanto porque estudio las cifras o no tanto porque no tanto porque estoy enfrascado en esta situación, sino por todo lo que recibimos diario de noticias, de que siempre hay alguien que conocemos que pasó por un asalto, que pasó desgraciadamente por algo, situación de violencia, y eso es algo que no deberíamos tener, ¿no? Pero en sí, se considera que la violencia y todo lo que es lesiones por origen delictivo, pues es un problema muy, muy grande de salud pública y más en nuestro país. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta del paciente, del caso clínico, o en sí de cómo se maneja lo que es el sistema médico de urgencias prehospitalario o en cuestión de algo, de alguna de las cifras, pues adelante, estoy a sus órdenes. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para la doctora? Creo que no. Yo tengo una pregunta o comentario, Carlos. Battery medium. Hola. Sí, una pregunta o comentario, ¿si me escuchan? Sí, adelante. Yo cada que veo trabajos como el tuyo me quedo impactado por el asunto de por qué en Baja California no existe un sistema médico de urgencias hospitalario eficiente. Y cuando lo comparamos con Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, que el Estado per sí tiene ambulancias, tiene servicios médicos prestados pagados. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que Baja California no tiene ese tipo de servicios? ¿Y qué podríamos hacer para motivar que el gobierno lo tenga, ¿no? Pues creo que el desarrollo a nivel, pues yo creo que estatal, incluso en nuestra ciudad, fue demasiado acelerado. Tenemos una alta migración por parte de los diferentes estados del país, entonces creo que el crecimiento poblacional fue tan exagerado durante los últimos años que no pudimos ir alcanzando la necesidad poblacional, ¿no? Entonces,
nos fuimos quedando atrás en construir otro hospital, en implementar sistema prehospitalario adecuado, en ofrecer más centros de salud, incluso pues podemos verlo en la misma geografía que tenemos, ¿no? Donde vemos muchas invasiones y vemos mucha situación de escasos recursos o de problemas socioeconómicos porque se instalan colonias de la nada o como dice por ahí el coordinador del C4, ¿no? De repente volteo y hay otro fraccionamiento que no conocía, ¿no? Y eso que tiene tantos años ahí en el 911. Entonces, ese crecimiento exagerado siento que fue una de las causas de que no se pudo alcanzar, optimizar lo que fue la atención médica, ¿sí? O incluso pues prehospitalaria, aparte de que dependemos totalmente casi totalmente de una sola institución para todas nuestras ambulancias. Entonces, al depender 100% o casi 100% de esa institución, pues hace que un exceso de confianza, me imagino, para poder instalar otros sistemas prehospitalarios cuando ya son necesarios y un caos como este que estuvimos viviendo todo este principio de año y año pasado, que es una pandemia, en donde te das cuenta de todas las necesidades que ahorita ya es muy tarde para implementar de cero, ¿no? Que queremos implementar de la nada, pero igual es buen momento para reflexionar en las necesidades y tratar de prevenir esta situación para la siguiente. Aunque en ese punto me parece que sí. ¿Cómo? De eso que comentas me parece un gran reto debido a que la infraestructura de los hospitales no tiene pues la capacidad y, y también creo que hace falta recurso humano capacitado para poder apoyar porque somos demasiados, como lo comentas. Es correcto. La capacidad humana, capacidad económica, capacidad de infraestructura, o sea, tenemos mucho potencial para crecer, sin embargo, hay cuestiones políticas y pues económicas que a veces no lo han permitido, pero sí, el recurso humano es una de las cosas más importantes y más estamos viendo la educación prehospitalaria, lo que son los espacios para poder ubicar a nuestros médicos egresados, a nuestros psicólogos egresados, también es un gran problema de falta de oportunidad que se tiene que considerar, ¿no? Claro. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, para abundar un poco más sobre el asunto de los recursos humanos. Hoy me mandó Yasmín, la R3 de la Clínica 20, la lista de plazas que hay para urgenciólogos. Y si vemos en el Seguro Social, tiene creo que 10 plazas para urgenciólogos en todo el estado de California, comparados con Sonora que tiene 4. Digo, oye, ¿por qué en Baja California que nos hace falta tanta gente? ¿Por qué no están contratando más gente? Entonces, un médico que quiere hacer urgencias, y va a decir, pues aquí no va a haber trabajo, o sea, son muy poquitas las plazas. Y esa es mi gran pregunta, o sea, tomando en cuenta la altísima demanda para otro hospital, ¿por qué no dan más plazas? El gobernador quiere que tengamos más estudiantes de medicina que entren a la carrera, y digo, pues ¿dónde van a practicar si no hay hospital? Baja California es el estado con menor cantidad de hospitales per cápita de todo el país. No sé por qué estamos en el abandono total. Y también lo que llama la atención es que la gente no hace un reclamo. O sea, yo creo que el asunto aquí es político y es que la gente no reclama. Sí reclama servicio de recolección de basura, sí reclama alumbrado, seguridad pública, pero ninguna vez le han dicho a un diputado o a un presidente municipal, otro tip, pero pon un hospital cerca, un sistema de una clínica adecuada, un sistema de ambulancia. Entonces creo que lo que hace falta aquí es un brazo político ya, que presiones al gobierno porque esto está afectando la vida de tanta gente y también a los estudiantes, ¿no? Que estamos viendo que tenemos campos clínicos limitados y cuando ya acaban su especialidad después de tanto esfuerzo, pues no hay plazas aquí. Suena como ilógico lo que está pasando en Baca. Pero yo sé que está fuera de nuestra más que hacer un comentario. Sí, bueno, es importante que nos den a conocer estos acontecimientos porque justamente son estudiantes de medicina.
Es lamentable y esperaremos que la cuestión política se alinee a esos nuevos retos. ¿Alguien tiene otro comentario o alguna pregunta hacia la doctora? Ok, al parecer ya no, doctora. Agradezco tu tiempo y tu participación. Un caso excelente y te da una perspectiva de la realidad. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación. Igual estamos a sus órdenes. Gracias. Recuerden que la sesión está grabada y les voy a compartir el link. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias.